Me gusta tener conversaciones con personas sabias, que me cuentan su historia, sus reflexiones, su filosofía de vida. Te invito a que escuches esta conversación que tuve con Mauricio Riveros. Las historias, los cuentos y las fábulas siempre han sido un buen recurso para enseñar. Hola, soy Fernando Bastidas. El día de hoy me encuentro con un amigo muy especial, una persona que admiro mucho por su conocimiento, Mauricio Riveros. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por la invitación. Yo, como siempre, feliz, aquí al lado de uno de los hombres más felices que hay en Zipaquirá. Genial. Mira, Mauricio, quisiera que no te he presentado. Me gustaría que seas tú quien diga quién es Mauricio Riveros o cómo lo conoce. Yo me identifico, ahora se usa, yo me identifico. Yo dirijo Misión Literatura desde el año 2019 y me dedico a promover la lectura en toda Colombia. Eso es todo, esa es toda la definición que es de Mauricio Riveros. Soy un promotor de lectura independiente. Me parece chévere porque hace falta personas que promuevan la lectura en un tiempo donde la gente se entretiene más con TikTok o con otros tipos de cosas que aportan poco valor y la lectura se está dejando de lado en un tiempo donde se puede acceder con facilidad a los libros. Las bibliotecas son gratis, los libros son cada vez más económicos, se los puede leer también en el teléfono, pero no lo hace. De la lectura que más promueves, ¿qué tipo de lectura es la que te gusta promover? Bueno, mira, Fernando, cuando yo trabajo con la comunidad, yo lo que hago es lectura en voz alta. O sea, yo leo, los demás escuchan y entre todos resolvemos ideas acerca de esa lectura. Entonces, el género que... me asustó. El género que más se mueve es el cuento, porque es corto, porque es, digamos, fácil de manejar, pero aún más corto es la fábula, porque además tiene una enseñanza que resulta muy interesante para todos y tiene una historia enorme, porque es que la fábula viene desde antes de Jesucristo. Sí, total. No, y una de las cosas que utilizaba ese personaje Jesús era sus metáforas, fábulas, historias para transmitir un mensaje. Y yo creo que es gracias a esas historias que se conserva ese mensaje. Y he notado yo que tienes un personaje al que admiras mucho, que es Esopo. ¿Qué sabemos de Esopo? Yo escucho Esopo, pero como personaje no lo conozco. Sí, es cierto. Sabemos muy poco de él. Y hay una cosa interesante, Fernando, y eso lo quiero poner en claro desde el principio. Creemos que las fábulas de Esopo son para niños. Uh-huh. Y entonces uno va a una librería y encuentra en la sección infantil las fábulas de Esopo. Y resulta que Esopo, él fue un esclavo liberto. Él compró su libertad trabajando y él se hizo culto a sí mismo. Y encontró su libertad y él se dedicó a hablar en las plazas, aquí como estamos hoy en este espacio. Y él contaba historias, pero ojo que el tipo era bien subversivo. Porque él lo que quería irse contra el emperador, contra el gobierno de ese momento, pero él no podía hablar, porque entonces se metía en un problema, ¿sí? Claro. Entonces él cogía y en vez de hablar del emperador, hablaba era del león. Y en vez de hablar del pueblo, hablaba era del perro o de la pulga. Y entonces ahí nace la fábula donde los animales hablan, ¿cierto? Porque esa es la idea, que en una fábula los animales hablan. Hasta ahí es solo un cuento. Esopo lo que hizo fue crear un movimiento prácticamente de protesta dentro de esos cuentos. Entonces sus cuentos se transmitían de manera oral. Luego vienen otros fabulistas que escriben, porque Esopo nunca escribió. A él lo escuchan y le escriben sus fábulas, pero Esopo nunca escribió. Lo que se ha rescatado de él, llamado fábulas esópicas, es porque él las relató, pero las escribió otro. Genial. No, pues ese dato no me lo sabía. E incluso en algún momento hice un libro como este también, que el libro El Águila que nunca fue, tiene algunas fábulas, cuentos, historias, porque siempre me han parecido como un buen recurso para transmitir y ampliar un mensaje. Así utilizar es. como ejemplo. Así es. Sé que trajiste una fábula precisamente de Esopo. Sí. Y quisiera que hoy nos enfoquemos a hablar de esa fábula y qué podemos aprender de ella. Perfecto, pero te voy a pedir el favor que tú la leas, ¿vale? Ok, listo. Dice, la olla de cobre y la de barro, por Esopo.
La corriente de un río creció tanto que se desbordó y a su paso se llevó 2 ollas, una de barro y otra de cobre. El movimiento de las ollas no era igual. La de barro, por ser más liviana, iba adelante y se movía de modo que las piedras del río no la lastimaran. En cambio, la olla de cobre, por ser más pesada y de material duro, iba detrás golpeándose en los escombros. La olla de cobre gritó a su compañera: «Espérame, que me golpeo. Ve más despacio, trataré de no lastimarte». La olla de barro le respondió: «Amiga, creo que no lo harás, no me harás daño, pero si chocamos, aunque no quieras, me golpearás y me quebraré. Espérame río abajo». Por Esopo. Bueno, muy bien. Esto aquí tiene tela para cortar. En realidad es una fábula muy corta, ¿no? Son solo 4 párrafos. Sí. Pero cuenta toda una historia, ¿cierto? Toda una historia. Empecemos porque los protagonistas, ¿no? A mí me parece interesante que Esopo escogiera elementos y personajes que son universales. Mire hace cuánto se escribió esto, más de 600 años antes de Cristo. Wow. Y sigue siendo válido porque todas las civilizaciones humanas han tenido ollas. Luego todos sabemos qué es una olla y sabemos qué es el barro y qué es el cobre y podemos diferenciarlo. Es fabulosa la historia, ¿no? Desde ahí ya empieza uno a darse cuenta que no era algo simplemente inventarse una historia, era algo bien pensado. Y utilizar los recursos que queden como en la memoria, ¿no? Porque a la hora de escribir uno tiene que buscar elementos que en sí sean bien dicientes ya, ayuden a transmitir el mensaje. Claro, y a grabárselo. Porque si te das cuenta, el hecho de él puede haber dicho, no, es que había 2 ollas de barro, pero las tenía que diferenciar. Y podemos decir que el barro es mejor en unos aspectos y el cobre es mejor en otros, ¿cierto? Sí, claro. Por ejemplo, el cobre transmite mejor el calor, pero es que el barro tiene una particularidad que es muy económico. Si nos ponemos a mirar las clases sociales, fácilmente podemos identificar que la olla de barro identifica una clase baja, en tanto la olla de cobre es una clase económica, claro, superior. ¿Sí? Sí, sí. Porque no cualquiera tiene una olla de cobre, ¿cierto? Claro. Eso ya empieza a darle un tinte a la historia, ya que hay algo diferente, ¿cierto? Y arrancan por ese río. ¿Qué crees que representa el río? La vida. La vida misma, ¿cierto? Todos vamos por ese río. Pero algunos se dan en el fondo. ¿Por qué? La olla de cobre era la que se pegaba con las piedras del fondo. Por el peso, ¿no? Por el... ¿Cuánto cargamos en nuestra vida? Entre más carguemos en nuestra vida, más nos damos contra el fondo. La de barro iba ligera. ¿Por qué? No llevaba nada, no pesaba nada. El barro es ligero, es sencillo, es el barro, ¿sí? La de cobre se pegaba contra el fondo y además terminó rogándole a la de cobre, a la de barro, ¿no? Espérame, espérame, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cierto? En esto, Esopo fue muy claro y dijo, yo quiero poner a rogar a una clase superior. ¿Sí? Y lo puso a rogar, espérame, espérame. ¿Y qué le dice la otra? No, porque es que de pronto si nos unimos, yo soy la persona afectada. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso y no hemos hecho caso? Sabemos que alguien nos puede hacer daño y allá vamos, de cabeza. Y después despedazados. Ay, fue que me dijo, fue que me hizo, fue... La vida nos advierte siempre qué personas nos van a hacer daño, pero nosotros de tercos, ¿no? En este momento me hiciste recordar que una cliente mía dijo, no, es que él me prometió que iba a dejar de tomar. Esa es la típica, sí. Sí, se empezaron a convivir y al poco tiempo hizo estragos en su vida, aunque incluso él no tenía la intención de hacerle daño. Claro. Pero su actitud hizo que ocasionara daños emocionales a esa persona. Fíjese la respuesta que da la olla de barro. Le dice, mira, yo sé que tú no me quieres hacer daño, pero ve adelante, espérame allá adelante,
¿cierto? Eso es lo que, o sea, no dice rechacemos a las ollas de cobre, no rechacemos a las personas diferentes, no rechacemos a las personas con problemas, no, espérame adelante, o sea, atiende lo tuyo porque me vas a terminar haciendo daño a mí. Eso es bien importante entenderlo. Ahora viene otra reflexión que nos tenemos que hacer, y es, ¿cuántas veces yo soy la olla de cobre? Pequeño detalle. Y termino dañando a otro, ¿sí? ¿Cuánto de lo que yo sé, yo hago o dejo de hacer puede afectar a otra persona? Eso tengo que tenerlo muy en cuenta, porque no todo el mundo es igual a mí. Hay personas que de pronto con un comentario mío se ofenden. A mí me ha pasado frecuentemente. Y yo, pues era un comentario, era hasta un chiste de pronto. Y se ofendió. Me convertí en olla de cobre. Hay que ser cuidadosos en eso. ¿Quién soy yo? Tengo que estar pendiente siempre de eso. Si uno se da cuenta, el mundo de hoy es muy olla de cobre. Tenemos que ser brillantes, tenemos que ser pesados, ¿no? Contener cosas valiosas. Nos llenamos de artículos, de accesorios, ¿cierto? Y nos vamos golpeando con ese fondo. Cuando la verdad es que la humanidad está llamada a ser de barro, como dice la Escritura, ¿no? En polvo eres, polvo te convertirás. ¿De dónde salió el ser humano según la Escritura bíblica? Del barro, ¿cierto? Es un llamado. Tenemos que ser así sencillos. Tenemos que ser capaces de que nos cae agua, bueno, la absorbemos. Pero si estamos mal cocidos, nos derretimos. El amor de tu vida eres tú. Y es necesario que te ocupes en trabajar las áreas más importantes de tu vida. Te quiero invitar a que te unas a un grupo de WhatsApp donde comparto ejercicios prácticos que te ayudarán a ganar confianza, seguridad, amor propio y construir buenas relaciones. El enlace al grupo lo encuentras en el perfil de Instagram. Nos vemos dentro. También. Uy, ahí hay una reflexión tras de eso, ¿no? Ajá. Pero me gustaría retomar lo que tú dices de la idea de ser de cobres, porque mucha gente quiere brillar ante los demás, pero no se da cuenta que a veces ese querer brillar para los demás se le convierte en un problema para sí mismo. Y a veces, y yo incluso hablo mucho, ¿no? Mucha gente deja de ser lo que ellos son solo porque tienen la intención de complacer a los demás. Sí. Y se están dando duro. Tienes toda la razón. Tal vez sea uno de los factores más duros de la autoestima, cuando uno trata de complacer a los demás, ¿no? Y esta fábula nos lleva a esa reflexión. Y es que si estamos siendo otro para complacer a otros, no, tenemos que ser nosotros. Ojalá podamos complacerlos, pero si no, no se puede, ¿cierto? No se puede. La autoestima es una cosa valiosa en esta fábula porque también está diciendo, la olla de barro dice, mire, yo me quiero mucho, yo a usted lo aprecio, pero tengamos una distancia, ¿sí? Tengamos una distancia porque las circunstancias de la vida nos pusieron aquí y cada uno de nosotros tiene unas características diferentes, entonces respetémonos, que es lo que hoy en día no se ve, ¿no? Hoy en día tenemos una sociedad polarizada, llevada en el defecto del otro y no en el debate. Tenemos una sociedad peleando y no una sociedad debatiendo y pensando sobre los argumentos, sino sobre el defecto del otro. Aquí la olla de barro encuentra un defecto en el otro que es demasiado duro y la va a destruir, pero para el otro no es un defecto, es una fortaleza. Yo soy de cobre, ¿cierto? Cuando está fuera del río. Exacto, en su elemento, ¿no? Pero en el río es un peligro para la otra. Y en el río es un peligro para sí mismo porque se hunde. Sí, y la actitud y la personalidad depende en qué contextos está. Con respecto a la olla de barro de ser bien cocida, conozco el tema de cerca porque de donde yo soy existen muchas ladrilleras. Y el ladrillo es a fuerza de fuego. Sí. Y va a depender de la cantidad de calor, por decirlo así, para que el ladrillo sea fuerte o sea débil. Si el ladrillo está mal cocido, con poco fuego, se vuelve débil, quebradizo, absorbe agua y se rompe con facilidad. A diferencia de un ladrillo que ha sido hecho a fuerza de fuego, ¿no?
Así es. Fíjate que una de las cosas interesantes en esta comparación entre las ollas es que Esopo no pierde tiempo explicándonos en detalle cómo es cada olla. Ah, sí. ¿Sí? Entonces hace que uno como lector cree el personaje que quiere, ¿cierto? Sí. Yo por lo menos me imagino esa olla de cobre con muchos adornitos muy bonitos, ¿sí? Así como cinticas del mismo material, bien adornada, bien bonita, y en cambio me imagino a la de barro muy simple, ni siquiera tiene un asa, ¿sí? O sea, así, muy simple, con esta forma así redondita. Y cuando le he preguntado a otras personas sobre esto, me dicen, no, yo me imaginaba la olla de cobre como un vaso. ¿Sí? Eso es lo bonito de leer, porque la lectura nos permite a nosotros hacer interpretaciones que de pronto en otras artes como el cine no puedes, porque el cine te pone la imagen y ya la tienes. Ese es el personaje, ¿sí? Y ese es el que te toca asumir. De pronto ya con una persona formada dice, bueno, yo quisiera cambiar en mi mente la imagen que el cine me acaba de poner. Pero la lectura siempre le da al lector esa oportunidad y es por eso que yo quiero invitarlos a todos a que lean las fábulas de Esopo, que son magníficas y que permiten todas estas visiones, perspectivas, y nos permiten ser empáticos, porque lo que nos falta como sociedad hoy en día es ser empáticos. Yo, por ejemplo, no había visto el punto de vista de la olla de cobre hasta que alguien me lo hizo ver. ¿Mm? Y yo leía siempre esa reflexión, esta fábula, decía, no, pues es la olla de barro protegiéndose. Pero es que también es la olla de cobre siendo un personaje importante en todo esto. Una olla de cobre que es pesada, una olla de cobre que es necesitada del otro, una olla de cobre cuyas características son un defecto para los demás. Y eso no lo había visto yo hasta que alguien vino y me lo dijo. ¿Sí? Entonces eso es lo bonito, si cogemos las fábulas de Esopo y las vamos leyendo en familia, o ahí las tenemos en la mesa de noche y antes de acostarnos leemos unas, son corticas, es que hay unas que tienen un solo párrafo. Y eso le da a uno para horas de reflexión. Hay un sitio que les quiero recomendar, misionliteratura.com. Si usted va ahí, encuentra un apartado que dice formación, y ahí hay un aula virtual, y va a encontrar el taller de esto, 6 horas, gratis. Qué chévere de eso del taller para que las personas lo puedan ver y lo aprovechen. Y en ese taller, ¿qué pueden aprender las personas? ¿Qué van a aprender las personas que ingresan ahí? En este momento está disponible el de esto, el de la olla de cobre. Ah, Pero súper profundo, porque tiene la mirada de una persona, de un experto en psicología, de un sociólogo y de una persona que sabe de literatura y que le va a dar también algo de conocimiento en ese tema. Y usted lo hace al ritmo que usted quiera. Si quiere hacerlo directo ahí en 6 horas, hágalo. Y si lo quiere hacer en media, también. Y si lo quiere hacer en 6 meses, hágalo, ¿sí? Usted entra, pone sus datos, se registra y hace el taller. Y ahí está, la olla de cobre y la de barro. Y muy pronto haremos otros. Ahí nos estamos moviendo. Yo no quiero anticipar muchas cosas porque es que mira, para 6 horas de taller, y uno dice, pero si estos son solo 4 párrafos. Es que es enorme la cantidad de cosas que nos muestra esto, ¿sí? Por ejemplo, las clases sociales, las diferencias entre humanos, el llamado a la empatía, y es una simple fábula, ¿sí? Y si lo miras desde una perspectiva psicológica, pues encuentras esa dependencia de la olla de cobre, que a mí me parece súper interesante, porque cuando Esopo escribió esto no había psicólogos. buena idea. ¿Sí? Y él ya detectaba que una persona que depende de lo que los demás digan, que depende de la mirada de los demás, es una persona que realmente es dependiente de todos. Y es por eso que termina rogándole a la olla de cobre, espérame. Porque no puede brillar sola. Necesita a alguien que le mire su brillo. Eso es. Claro, ¿no? Y más en ese espacio de ser olla de cobre, porque quien la elegía tenía el poder de darle como ese valor y de mostrarla como si fuese
un trofeo. Es cierto. Entonces daba también, ella misma se halagaba, a diferencia de la olla de barro, que se puede decir que en su forma mostraba como su humildad. Aunque incluso me atrevería a decir, las dos cumplían la misma función y si se pone a cocinar, dependiendo que en la vida real, la de barro produce tal vez un mejor sabor que la de cobre. Eso te iba a decir. Tú y yo que conocemos lo que es la comida en olla de barro, sabemos que eso es una delicia. ¿Sí? Claro. Ojalá en un fogón de leña. Oh. ¿Sí? Pero, por ejemplo, tú que eres de Nariño, lo sabes muy bien. En Nariño hay un postre muy especial que se tiene que hacer una paila de cobre. Ah, sí, sí, el helado. El helado con bloques de hielo que bajan del volcán, ¿sí? Y en el bloque de hielo ponen la paila a dar vueltas y ahí van haciendo el helado. Eso no se puede hacer en una olla de barro. De barro. ¿Sí? Entonces, hay utilidad para todo. Hay utilidad para todo. Entonces, tampoco es que sea tan malo ser de cobre. Tenemos es que mirar para qué servimos nosotros, cómo servimos y cómo no hacemos daño al otro. Y podemos ser las dos. También, ¿sabes? Eso me gusta, esa perspectiva. Claro, podemos mutar. Claro que sí, podemos mutar. Porque yo con una persona tengo que ser más flexible. Con otras personas tengo que ser más rígido. Por ejemplo, ¿qué padre de familia se le ocurriría darle gusto a sus hijos en todo, excepto a alguien que esté realmente enfermo? Va a terminar creando unos delincuentes. Entonces le toca hacer de cobre, ¿no? Ah, sí. Con sus hijos le toca hacer de cobre en muchos aspectos. Decirle, no, a ver, aquí nos vamos suavecito. Y los hijos, pues, se sienten de barro un poquito y saben que si se acercan a su papá en esas condiciones, va a haber fractura, ¿sí? Entonces mantienen su distancia y aprenden el respeto. Y aprenden lo que es la autoridad, sin tener que acudir ni a la violencia, ni a otros elementos que nos van a quitar importancia como padres, ni importancia como hijos. Si sabemos jugar los papeles en el momento adecuado, lo que tú dices, podemos ser los dos, qué maravilla, ¿no? Por eso yo recomiendo leer las fábulas de Esopo en familia. Cada quien le va entrando a su pedazo. No, y hay mucho de qué hablar y me gusta el ejemplo práctico, se podría decir, sobre qué función tiene cada una y en qué espacio. En Nariño, que se hace el helado de paila en la de cobre, y debe ser de cobre, sí. Y si no, no funciona. No funciona. También hay la conserva, hay un plato que se hace de la conserva, sí. Hay un dulce de leche que se hace en esa paila, que no se puede hacer en una de barro. Al igual también que se preparan cosas o en una olla de barro. No he visto acá en Cundinamarca una cosa que es como esta rueda, que nosotros en Nariño le llamamos la callana. Es de barro, no es una olla, es plana, con un poquito de ovalado, donde se colocan las arepas de trigo. Las arepas de trigo son como boyacenses, pero son de trigo. Y debe ser de barro. Yo esa no la vi, fíjate. Esa no la vi. Pero aquí en Cundinamarca hay una historia con el barro muy importante. Gachancipa. Gacha significa olla de barro. Y los de Gachancipá, los indígenas de Gachancipá, hacían las ollas de barro para los indígenas en Zipaquirá, quienes metían el agua salada de la mina, de aquí de la mina de sal, sí. Y la ponían a hervir hasta que secaba. Y luego rompían esa olla y quedaba el terrón de barro. Entonces, fíjate que es que tenemos una historia de una tradición de elementos en barro, que uno diría que sí, que el barro es muy humilde, pero es que el barro ha sido muy útil para la humanidad. Muy útil para la humanidad. No lo podemos descartar. Y se puede hacer, si se puede seguir conservando ciertas cosas valiosas acerca de esa historia. Mauricio, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti, de Misión Literatura? En Facebook, Instagram, busquen a Misión Literatura. Y si quieren ir directo al taller, misionliteratura.com, ahí está el menú de formación y el aula virtual, y allá los espero gratis. Ya lo saben, pueden encontrar a Misión Literatura en las diferentes redes sociales como Instagram y Facebook, y también en su página web, donde pueden tomar el curso de las fábulas de Esopo con Mauricio. Mauricio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. invitación. Gracias a ustedes.
Recuerda que te puedes unir al grupo El amor de tu vida eres tú usando el enlace que te voy a dejar en la descripción. Y recuerda que en 8 días nos vemos con más historias de reflexión.